Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En estos vamos a resolver supuestos integrales del impuesto sobre la renta de personas físicas, IRPF. Y tenemos, bueno, el primer caso, que es un matrimonio que nos da una serie o nos da el resumen de una serie de condiciones que nos vamos a encontrar, que bueno, es un matrimonio en régimen de separación de bienes, que tiene tres hijos, que uno de ellos es discapacitado al menos del 65%, tiene tres perceptores de renta, rendimientos de trabajo personal, aportaciones en planes de pensiones, actividades económicas, viviendas habituales, plaza de garaje, bueno, intereses líquidos en cuenta de plazo, exención por reinversión en vivienda habitual y deducción por familia numerosa y personas con discapacidad al cargo. Estas son, o estos son los factores más importantes o, digamos, el resumen breve de lo que nos vamos a encontrar en este supuesto. Y vamos, antes de empezar a resolverlo, a leerlo, digamos, de forma detenida para intentar ver, pues, todo esto que nos hablan al principio, ver, pues, cómo podríamos o cómo lo identificamos, digamos, en un caso. Vemos que nos dice que don Andrés y doña Teresa presentan la siguiente información de relevancia fiscal a efectos de la declaración del IRPF del ejercicio 2023. Nos dice que están casados en régimen económico de separación de bienes, ya nos lo decía el breve índice que tenemos al principio, al comenzamiento. um, y bueno, y tienen tres hijos que conviven con ellos. Alberto, de 17 años, desarrolla una actividad comercial, ¿vale? Veremos que esto lo tendremos que tener en cuenta. Luego nos dicen Gema, que es discapacitada y sin rentas, tiene una discapacidad ah, del 50%, por lo tanto es superior al 33%, inferior al 65%. ¿Vale? Y Rosa, de 24 años, que es una estudiante pues, universitaria, ¿de acuerdo? Vemos que nos dice que Andrés trabaja en una empresa y percibe 15.000 euros y 600 de ayuda familiar. Por lo tanto, esta ayuda ya veremos que la tendremos que incorporar como mayor valor de los rendimientos del trabajo. Pero bueno, básicamente en esto nos está hablando de rendimientos del trabajo, ¿vale? Vamos apuntando lo que veamos así con la primera lectura, ¿vale? Dice que se ha deducido 800 o le han deducido, perdón, 840 en concepto de seguridad social, por lo tanto, bueno, será un gasto que se podrá deducir. Sí, podemos apuntar aquí gasto deducible. La empresa abona un plan de pensiones en beneficio de cada uno de sus empleados de 1.700 euros anuales. Y luego también nos habla de que don Andrés también contribuye con 800 euros anuales. Veremos que esto nos puede comportar alguna bonificación, ¿de acuerdo? Sobre la base imponible, ya lo veremos. Luego nos dice que Alberto, que desarrolla la actividad comercial, ¿sí? Su hijo de 17 años, pues factura, tiene unas ventas de 65.000 euros, ¿vale? Luego nos dice que paga seguridad social de autónomos, por lo tanto es un gasto deducible. Compras también vendría a ser un gasto deducible. La energía y el agua también es otro gasto deducible. El teléfono, el alquiler del local también se lo podrá deducir. Los tributos locales también se los podrá deducir. Y luego nos dice que obtuvo un préstamo bancario para la compra de un elemento de transporte. Durante el ejercicio ha abonado 1.800 euros en concepto de intereses, ¿vale? Y 3.000 de amortización del principal. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es intereses, ¿vale? De lo que es el principal, porque los intereses sí que van a ser fiscalmente deducibles, es decir, no lo podremos poner como un gasto deducible y el principal no, ¿de acuerdo? El interés, como es un coste de la financiación, se entiende que es un gasto deducible para desarrollar la actividad, entonces, bueno, no lo dejan deducir, no es así en caso de la amortización, ¿vale? Luego dice, además del elemento de transporte, pues también tiene un equipo informático y una máquina, y todos ellos fueron comprados nuevos,
¿vale? Nos dice que también fueron comprados nuevos. Veremos que esto es importante, ¿vale? Porque como quiere, digamos, deducirse al máximo posible, que nos lo dice aquí, que todas las amortizaciones se dota el máximo posible, lo que haremos será aplicar aquí amortización acelerada, ¿vale? Amortización acelerada. ¿Qué quiere decir amortización acelerada? Que en los casos de estimación directa, ¿vale? En este caso podemos multiplicar el coeficiente máximo por 2, ¿vale? Esto es lo que llamamos amortización acelerada, ¿vale? Por lo tanto, amortizaremos el doble, ¿vale? Al doble de lo que nos dicen las tablas. Es importante porque esto en este caso, los autónomos genera, digamos, un, un beneficio fiscal o un ahorro fiscal bastante grande porque bueno, al final es imputar más gasto y por lo tanto em, reducir así los rendimientos por actividades económicas. ¿Vale? Luego dice que para este ejercicio de actividad se encuentra incluida en el régimen de estimación directa modificada, modalidad simplificada y se han abonado trimestralmente unos pagos fraccionados de 2.941,40, que esto lo tendremos en cuenta para deducir como valor que ya habremos anticipado del impuesto, ¿de acuerdo? Cuando tengamos la cuota. ¿Vale? ¿Qué más nos dice? Dice que el matrimonio es propietario de un piso que constituye su vivienda habitual y este inmueble fue adquirido en enero de 2012 por 100.000 euros. ¿Vale? El 1 de diciembre venden esta vivienda por 190.000 euros. Vale, que en principio esto podría generar una ganancia patrimonial, ¿vale? Que veremos que no es el caso porque como hay una reinversión para la vivienda habitual, ahora lo veremos, trasladándose a otra que compran por 210.000 euros, ¿vale? Pues aquí podemos decir que hay una reinversión, ¿sí? Por la vivienda habitual, es decir, para la vivienda habitual, ¿de acuerdo? Nos hablan de los valores catastrales, de las viviendas antiguas y nuevas, y bueno, dice que han sido objeto de revisión. Recordad que es importante tener en cuenta los valores de los valores cadastrales, pero cuando tenemos que hacer imputación de renta o cuando tenemos que amortizar, ¿vale? En este caso no tenemos que hacer ninguna cosa. ¿Por qué? Porque como es la vivienda habitual, ¿sí? La vivienda habitual, esto no comporta, no conlleva imputación de renta. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, en este caso no tendremos ganancia patrimonial, ¿vale? Voy a indicarlo así con un no, ¿vale? Ya lo veremos cuando lo desarrollemos. En principio sería una ganancia patrimonial, si están ganando patrimonio, pero en este caso, como se trata de una reinversión de la vivienda habitual, pues no conlleva que lo imputemos como una ganancia como tal. Y tampoco debemos aplicar imputación de renta porque, como acabamos de ver, em, se trata de su piso donde viven, ¿vale? Y por lo tanto, en este caso no debemos imputar renta a nuestra vivienda habitual, sí a las viviendas, a la segunda vivienda, etcétera, ¿vale? Nos habla también de que paga IBI de 500 y 800 de cada vivienda, tampoco deberemos tenerlo en cuenta, ¿vale?
por lo tanto, seguimos, ¿sí? Luego nos dice, don Andrés es propietario de una plaza de garaje que adquirió el pasado año por 13.000 euros y el valor catastral de este inmueble, recientemente revisado, es de 11.000 euros. Fijaros que en este caso sí que debemos hacer imputación de renta, ¿vale? Aquí sí que procede la imputación de renta. ¿Por cuánto? Pues veremos si ha sido revisado los últimos 10 años o no. En este caso nos dice que ha sido recientemente revisado. Por lo tanto, suponemos que nos están diciendo que hace menos de 10 años que ha sido revisado. Es decir, podemos aplicar el 1,1%. ¿Vale? ¿Sí? Si hiciera, voy a ponerlo por aquí eh, en otro color. Si fuera más de 10 años, imputaríamos el 2%. Ahora lo pongo así. Pero en este caso, veamos que se trata de un caso que ha sido revisado menos de 10 años, porque si no, no nos dirían recientemente revisados. Fijaros que aquí nos quieren pillar un poco en el anterior, ¿sí? Que nos dice que ha sido revisado recientemente, etcétera. Pero recordad que aquí no procede la imputación de la renta porque es su vivienda habitual. Por tanto, como no procede, no tenemos que tener nada en cuenta que sea de reciente revisión. En este caso sí, ¿vale? En este caso sí que lo tenemos que tener en cuenta para imputar el 1,1%. Luego nos dicen también que el matrimonio ha sido titular de una cuenta de ahorros cuyos intereses líquidos ascienden al 81 euros, ¿vale? La cuenta de ahorros suele aplicar unas retenciones, ¿vale? De los intereses del 19%, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, los intereses que le ha dado son 81 más 19. Es decir, le ha dado 100 euros de intereses. Lo que pasa que los líquidos, los que le ha ingresado, ¿sí? Los que le han, los que le han ingresado, por así decirlo, lo pongo entre comillas, ¿vale? Son, ascienden a 81 euros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos que declarar digamos, como un ingreso de 100 euros en este caso, y luego ya nos deduciremos estos 19 euros en concepto de retención, ¿vale? Pero tengámoslo bien presente que esto de aquí es la retención que suponemos que nos habrán aplicado por el hecho de que este tipo de intereses, de abonos en las cuentas de ahorro, nos aplican un 19%, ¿vale? Y luego dice que durante este año abonaron 220 euros a una clínica dental, ¿vale? Por el tratamiento realizado a su hija. Bueno, veremos esto si supone algo, pero en principio anticipamos que no, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos piden, por lo tanto, ahora sí, una vez leído el enunciado, que como veis es de lo más importante, porque al final esto constituye, digamos, esto no lo he apuntado, perdonad aquí, esto irá a la base del ahorro. ¿Vale? Lo veremos luego. Pero bueno, como os decía, es importante hacer una lectura primera y atenta, porque así vemos um, o podemos identificar un poco el contenido de la declaración, ¿vale? Aunque quizá hay alguna cosa que no hayamos puntualizado del todo, vemos que ya tenemos anotados pues, los principales preceptos, las principales cosas que debemos tener en cuenta
bueno, para iniciar el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar con la declaración conjunta, ¿vale? Donde deberemos tener en cuenta, pues, digamos, lo que cobra o la actividad que cobra el hijo de 17 años, ¿vale? Es decir, tendremos que declarar, pues, bueno, Alberto, tendremos que declarar esa actividad comercial como rendimiento de actividades económicas, pero bueno, vamos a empezar, siempre me gusta empezar por el primer rendimiento, que es el más habitual, es el rendimiento del trabajo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver rendimiento del trabajo. Y vamos a recordar qué rentas tenía. Bueno, pues este señor, Andrés, tenía un sueldo íntegro de 15.000 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenía sueldo, especificaremos que es de don Andrés, ¿sí? Que es de 15.000 euros, ¿vale? Luego recibe una ayuda familiar que también la deberemos imputar como más valor del rendimiento del trabajo, ¿vale? Que son 600 euros. Y además recibe lo que serían como unas rentas en especie, que es esta contribución a planes de pensiones por parte de la empresa, que son los 1.700 euros, ¿vale? Nos dice que la empresa abona, digamos, a todos sus empleados, una cantidad en concepto de planes de pensiones que es de 1.700 euros y por lo tanto tiene, digamos, un rendimiento en especie, ¿sí? Ah, contribución, planes de pensiones. Pondremos aquí que es un rendimiento en especie, ¿sí? De 1.700 euros, ¿vale? ¿Qué pasa además? Esto serían lo que consideramos nosotros ingresos. Sí, ingresos computables a los rendimientos del trabajo. Pero además, para la adquisición de estos rendimientos y para la adquisición de los rendimientos en general, tenemos el derecho de, como contribuyentes, de deducirnos aquellos, digamos, aquellas cantidades que sean necesarias para adquirir estos rendimientos. En el caso de las actividades económicas es muy claro, son los gastos deducibles de los autónomos. En el caso del rendimiento del trabajo personal es un poco más complicado. Es el caso, por ejemplo, de conceptos como la seguridad social, las mutualidades satisfechas por parte del contribuyente, también, por ejemplo, las cuotas de colegio, por ejemplo, la de la colegiación para, para los médicos, para los dentistas, para los abogados, ¿vale? Todo esto serían como gastos deducibles de los rendimientos del trabajo. Digamos que no te puedes deducir la gasolina, por ejemplo, y un autónomo sí, digamos. Pero en este caso, en los rendimientos del trabajo es como más limitado. ¿Qué casos tenemos aquí? Tenemos la seguridad social, que tenemos 840, ¿vale? Lo pongo, digamos, un poco más abajo, sí. Y luego tenemos, todo el mundo tiene derecho a una deducción de 2.000 euros, ¿vale? Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cualquier trabajador tiene derecho a 2.000 euros de deducción
sin justificación, digamos, otros gastos que se entienden como, entre comillas, necesarios para la adquisición de estas rentas. ¿Vale? Por lo tanto, aquí gastos, ¿vale? Y ahora pues calculamos el total. Um, si tenemos pues 2.840 de gastos, tenemos 1.730 de ingresos, ¿vale? Podemos calcularlo, podemos ponerlo, anotarlo aquí, ¿sí? Pues fijaros que aquí en este caso los rendimientos netos del trabajo personal serán 17.300 menos 2.840, que esto nos dará 14.460. ¿Vale? Con esto ya tendríamos, digamos, el primer cálculo de los primeros rendimientos. ¿Cuál deberíamos, a cuál deberíamos ir? Pues ya que estamos con don Andrés, podemos ir al siguiente rendimiento que tiene don Andrés, ¿vale? Que don Andrés tiene, vamos a poner otro puntito por aquí, rendimientos de capital inmobiliario, que más que rendimientos de capital inmobiliario es, digamos, imputación de renta, ¿sí? Normalmente, rendimientos de capital inmobiliario se le llama más cuando tenemos alquilado este inmueble y por lo tanto le sacamos un rendimiento, ¿vale? Le sacamos un rendimiento a partir del alquiler que nos pagan pues unas mensualidades o que sea como nos lo paguen, ¿vale? En este caso, cuando no lo tenemos alquilado, es una imputación de renta y imputamos un 1,1% del valor catastral. Tenemos este caso, el garaje que tiene un valor de 11, tiene el valor catastral del garaje, mejor dicho, 11.000 euros. Pongamos que está revisado, porque nos dice recientemente revisado, ya lo hemos visto. Revisado últimos 10 años. Por lo tanto, 1,1% de imputación. Y esto no es más que 11.000 por 0,011, ¿vale? Que nos da un total de 121.000, ¿vale? Luego tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos el rendimiento de capital mobiliario. Bueno, en este caso tenemos los intereses de las cuentas de ahorro. Esto vamos a ver que va a ir a la base del ahorro, el resto va a ir a la base general, ¿vale? Voy a subrayarlo por aquí. Y tenemos intereses, cuenta de ahorro, que son de 100, ¿vale? ¿Y por qué son de 100? Bueno, porque hemos hecho, ¿vale? Había aquí una retención que la tendremos en cuenta más adelante en la cuota, ¿vale? Cuando ya hagamos calculado la cuota. De momento tenemos en cuenta
los 100 euros íntegros. Eran estos 81 que nos liquidaban en la cuenta, pero que le hemos añadido ese 19%. ¿Cómo podríamos hacer, si quisiéramos hacer el cálculo, voy a ponerlo en otro color, si nos ingresan 81 euros, ¿vale? Y nosotros tenemos que tiene una retención del 19%, pues básicamente lo que hacemos es x por 1 menos 0,19 es igual al, a, a 81, ¿vale? A 81 euros. Por lo tanto, este x va a ser este 100 que vamos a resolver ahora. Es decir, tenemos x por 0,81 igual a 81. Por lo tanto, x 81 partido de 0,81. Esto es 100. ¿Vale? Así lo podríamos resolver si lo quisiéramos resolver si fueran otros importes. ¿Vale? En este caso era más sencillo. Por eso lo he hecho directamente. Vale, y ahora finalmente incorporaremos los rendimientos de actividades económicas, que son estos de sus hijos, ¿sí? Rendimientos, actividades económicas. Nos dice que tiene unos ingresos de 35.000, ¿vale? Y vamos a poner los gastos que son fiscalmente deducibles, que en este caso ya hemos visto que son todos, a excepción de algunos que no sean fiscalmente deducibles, sino simplemente lo que hacemos es duplicarlos estos gastos porque básicamente podemos aplicar la amortización acelerada, ¿vale? Primer gasto deducible, seguridad social. Seguridad social, 2.180. Estoy copiando los gastos que nos aparecen arriba. Compras, 30.500. Energía, y agua, 570. Teléfono, 360. Alquiler local, 3.600. Intereses, 1.800. Voy a seguir abajo y vamos a hacer las amortizaciones, ¿vale? Fijaros, aquí las amortizaciones hemos dicho, por arriba, que podemos amortizar estos tres elementos, ¿vale? Estos tres inmuebles por el máximo, por el coeficiente máximo y el doble, ¿vale? Por lo tanto, lo que haremos será esto por 32, esto por 52% y esto por 12%, ¿vale? Entonces, em, voy a coger esto, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí y ahora veis cómo en este caso lo voy a anotar aquí al lado. Esto es por 2 y por 2.
Por lo tanto, ahora en vez de hacer 1800 por 16, lo que haremos será 1800, 18.000, perdonad, por 0,32, ¿vale? Por lo tanto, amortización, elemento de transporte, 18.000 por, estamos, 0,32, si estaba claro, 0,24, ¿vale? Pues por 0,32, ¿vale? Esto nos da 505.760. Amortización, equipo informático. 1.800 por 0,52. Esto nos da 2.496. Y amortización de la máquina o de la maquinaria, 6.000 por 0,24. Y esto nos da 40 euros. ¿Vale? Por lo tanto, ahora ya podemos calcular el total de los gastos deducibles. El total de los gastos deducibles es 15.000, no, perdona, 49.186 euros. ¿Vale? Con esto ya tenemos que la diferencia entre los ingresos y los gastos deducibles son de 15.814. Por lo tanto, o rendimiento íntegro previo, también, por dicho, rendimiento íntegro previo es igual a 65.000 menos 49.186, 15.814. ¿Qué pasa? Que ahora nos podemos aplicar una deducción del 7% por gastos de difícil justificación. ¿Vale? Los autónomos pueden aplicarse una deducción del 7% por gastos difícil. ¿Un 7% de qué? Bueno, pues un 7% de los ah, rendimientos íntegros previos, ¿vale? Es decir, un 7% de este importe de aquí, ¿vale? Con un límite, vamos a ponerlo, de 2.000 euros. Es decir, si supera los 2.000 euros, nos aplicaremos 2.000 euros. Por tanto, en este caso, calculemos este 7%. Este 7% son 1.106,48, que es lo que nos podemos deducir, por lo tanto, el rendimiento neto de las actividades económicas va a ser 15.814 menos 1.106,98, 14.707,02. ¿Vale? Con esto tendríamos calculado, vemos que en este caso es el rendimiento un poco más extenso que tenemos, más que nada porque tenemos que ir
computando uno por uno todos los gastos deducibles, luego pensar con el tema de la amortización, ¿sí? De los inmuebles. Y en este caso, bueno, también aplicar el 7%. Si nos dijeran que es un nuevo autónomo, los 2 primeros años puede aplicarse un 20% de deducción de estos rendimientos íntegros previos, pero bueno, no es el caso, no nos dice nada, por lo tanto no lo aplicamos y tampoco, digamos, ellos lo aplican en la solución. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos? Luego podríamos tener, y digo podríamos tener, ya sabéis por qué, una ganancia patrimonial. Voy a poner ganancia patrimonial y lo voy a poner en interrogantes. Y lo voy a poner no. ¿Por qué? No se produce o no, digamos, hay ganancia patrimonial, pero no se declara porque existe reinversión, ¿vale? Por lo tanto, existe reinversión, por tanto, no se computa ganancia. Dice reinversión en la vivienda habitual, ¿eh? Por lo tanto, sí, ¿cómo la calcularíamos? La calcularíamos el valor de enajenación, ¿sí? 190.000 menos el valor de adquisición, es decir, el valor de venta menos el valor de adquisición, que son 100.000. Esto nos daría una hipotética ganancia patrimonial de 90.000 euros no computable, ¿vale? Por lo tanto, la ganancia patrimonial es como si fueran 0 euros. Vale, llegados hasta aquí, ahora vamos a calcular uh, las dos bases imponibles, la general y la del ahorro, ¿vale? Para eso tenemos que ver, ¿vale? Que existe una renta general y, y una renta del ahorro, ¿sí? Vale, la renta general, ¿de qué se compone? Vamos a verlo. Y tenemos los rendimientos del trabajo, ponerlos. Los rendimientos del trabajo, rendimientos netos del trabajo personal son 14.460. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues los he calculado aquí antes, ¿vale? Son estos 14.460. Luego también tenemos la imputación de renta o los rendimientos netos de capital inmobiliario. Imputación renta es más correcto, ¿vale? Que son estos 121 euros del garaje, de la plaza del garaje. Y luego los rendimientos netos de las actividades económicas que los acabamos de calcular, 14.707,02. Esto nos da una renta general de 29.288,02.
¿eh? Luego, la renta del ahorro, en este caso tenemos muy poca cosa. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los rendimientos netos de capital mobiliario que eran de 100 euros. Podríamos tener una ganancia patrimonial, pero que no la computamos, por lo tanto es de 0 euros. ¿Sí? Así que renta del ahorro, 100 euros. ¿Por qué lo separamos? Bueno, porque ya sabemos que la renta de general tiene unos tipos impositivos y la renta del ahorro tiene otros tipos impositivos. ¿Vale? En este caso, así ya podemos definir lo que es la renta general y la renta del ahorro. ¿Vale? Perdona, la base imponible general y la base imponible del ahorro. Esto será base imponible general y esto será la base imponible del ahorro. El siguiente paso que debemos hacer es calcular las bases liquidables, que son el resultado de a las bases imponibles aplicarle las reducciones que le sean necesarias. Entonces, si vamos a la base liquidable general, en este caso tenemos la base imponible general, que es de 29.288,02 y luego le restaremos una serie de reducciones, ¿vale? Las reducciones las vamos a calcular. Hay dos. Por un lado, la de la tributación conjunta, que por tributar conjuntamente, pues recordamos que estamos en la tributación o la declaración de renta que la hacen conjunta, se tiene una reducción de 3.400 euros, ¿vale? Y luego la otra es para aportación a planes de pensiones, que como la empresa le aporta 1.700 y el, el mismo se aporta 800, se puede reducir 2.500, ¿vale? 2.700. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, se puede deducir en total, reducir 5.900. ¿Bien? Así pues, tenemos una base imponible general de 23.388,02 y la base del ahorro no tiene ninguna reducción. Vamos a poner aquí base liquidable del ahorro.
es la base imponible del ahorro, que son 100 euros, ¿vale? Entonces cogeremos este importe, ¿vale? Si hacemos el total, va a ser liquidable 100 euros. Vamos a corregir esto. No va a ser imponible, va a ser liquidable. ¿Vale? Recordad, la base liquidable es la resta a la base imponible de las reducciones pertinentes. ¿Sí? Otro factor importante a la hora de calcular el IRPF son los mínimos personales y familiares. Recordad que el IRPF es un impuesto personal de carácter progresivo. Es un impuesto personal que básicamente lo que quiere decir es que tiene en cuenta las circunstancias personales de los contribuyentes a la hora de liquidarse. Entonces, por esto y por otras cosas, pero por esto existe un mínimo personal y familiar. También existen otro tipo de deducciones, pero bueno, el mínimo personal y familiar es como, digamos, la ejemplificación o un poco lo que muestra el intento de que el IRPF sea un impuesto de carácter personal. Entonces, si debemos calcular el mínimo personal y familiar, debemos tener en cuenta una serie de cosas. Primero de todo, que todas las personas, por el simple hecho de hacer la declaración, tenemos derecho a una reducción a un mínimo de 5.550, ¿vale? Por lo tanto, el mínimo del contribuyente es de 5.550. Esto lo tendrán todos los contribuyentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué pueden tener que no es necesario que tengan todos los contribuyentes? ¿Vale? Pero ¿qué pueden tener algunos contribuyentes? Bueno, pues los que tienen descendientes pueden incorporarse los mínimos familiares, ¿vale? Los mínimos por descendientes, en este caso es 2.400 por el primer hijo, 2.700 por el segundo hijo y van subiendo las cantidades en función del número de hijos que se tienen, ¿vale? Por lo tanto, en este caso se tiene em, tres hijos, ¿vale? Y se aplica 2.400 y 2.700 por dos descendientes y otro mínimo por un descendiente con discapacidad que, como es superior al 33%, es mayor o igual al 33%, son 3.000 euros. Por lo tanto, tenemos mínimo ah, descendientes, que son 2.400 por el primero, más 2.700 por el segundo, 5.100. ¿Vale? Y luego tenemos un mínimo por descendente con, con discapacidad mayor o igual al 33%, que es de 3.000 euros. Por lo tanto, este total es de 13.650. ¿Vale? Son 13.650, pero veremos que en este caso tiene como truco esta deducción porque siempre va pasada por la tabla de los tipos impositivos que veremos a continuación cuando calculemos las cuotas íntegras. Para calcular la cuota íntegra, que lo veremos a continuación, deberemos tener
Debemos tener a mano lo que es la tabla tanto de tarifas del tipo general como del tipo del ahorro. Vamos a copiar aquí por un lado las del tipo general y por otro las del ahorro. Una vez copiadas, podremos proceder al cálculo de tanto de la cuota íntegra general como la cuota íntegra del ahorro. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en estos casos no nos especifican de qué comunidad autónoma es el contribuyente. Por lo tanto, la solución que nos propone la UNED es aplicar el doble de las tarifas estatales. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, y como ya sabéis, el IRPF, al ser un impuesto cedido parcialmente a las autonomías, a las comunidades autónomas, hay un tipo que forma parte de la cuota estatal y otro tipo que forma parte de la cuota autonómica. ¿De acuerdo? En este caso no nos especifican cuota autonómica, no nos especifican tarifa autonómica porque no se nos especifica tampoco de qué comunidad autónoma son estos contribuyentes. Por lo tanto, lo que se hace es aplicar el doble del tramo que le corresponde, es decir, de los tipos que les correspondería a cada uno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la cuota íntegra general tenemos una base líquida general de 23.388,02, ¿vale? Y deberemos aplicar la cuota, digamos, debemos ir al tramo y ver que hasta 20.200 nos dan ya la cuota íntegra calculada, ¿vale? Entonces solo tendremos que calcular la diferencia que se pasa de 20.200, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hasta 20.200 la cuota estatal, vamos a ponerlo así, tenemos la estatal y la autonómica, ¿vale? Hasta 2.200 la cuota estatal va a ser de 2.112,75. La cuota autonómica va a ser de lo mismo porque lo aplicamos el doble, ¿sí? Por ser la cuota, o por no tener esta parte de autonómica, lo que hemos comentado antes. Y el resto le aplicaremos, ¿qué le aplicaremos al resto? Bueno, pues al resto, ¿sí? Le aplicaremos el 15%, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues luego tenemos de los 23.388 menos 20.200, esto nos da que es 3.188,02, ¿vale? Y vamos a ver a qué cuota corresponde esto, ¿vale? Sería multiplicar este importe por 15%. Ponerlo un poco más abajo. Esto es hacer 0,15 por 3.188,02, que esto da 478,2. Y aquí lo mismo, 478,2. ¿Vale? Por tanto, de esta manera ya tenemos calculada lo que sería parte de la cuota íntegra general. ¿Por qué digo parte de la cuota íntegra general? Porque esto nos va a dar, vamos a ponerlo por aquí,
un total de 2.590,95, pero recordad que tenemos aún presente el mínimo personal y familiar. Vamos a verlo entonces. El mínimo personal y familiar se trata de la misma manera, ¿sí? Mínimo personal y familiar se trata de la misma manera. Tenemos un mínimo de 13.650, ¿vale? Y tendremos que hasta 12.450 tendremos este mínimo y el siguiente le aplicaremos el 12%. Por lo tanto, hasta 12.450 es de 1.182,75, 1.182,75 y el resto. ¿Y qué es el resto? Bueno, pues lo que sobrepasa de 12.450, que es los 13.650 menos 1.200, 12.450, 200. El resto le aplicamos el 12%, es decir, 12% por 1.200, 144, ¿sí? 144, y el total del mínimo, ah, mínimo personal y familiar es 13.000, perdón, 1.326,75. Insisto, lo ponemos por 2 porque es la parte estatal, que lo multiplicamos por 2 porque no tenemos ninguna autonomía o ninguna comunidad autónoma que nos digan dónde vivan, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que la cuota, y sumamos la cuota íntegra general, no es más que hacer eh, lo que vendría a ser la cuota que hemos calculado menos el mínimo, ¿vale? Por lo tanto, es como hacer 2.590,95 por 2, ¿vale? Que es esto de aquí, menos 1.326,75 por 2. No es que se tenga que hacer por 2, repito, es que en este caso lo hacemos por 2 por el motivo que hemos explicado, ¿vale? Esto nos da un resultado de 2.528,4 en cuota integral general, y la cuota íntegra del ahorro nos va a dar, pues vamos a calcularlo. Nosotros tenemos que la base líquida del ahorro es de 100, por lo tanto, vamos a ver estos 100, ¿sí? Si vamos aquí, hasta 6.000 euros le aplicamos un 9,5%. Por lo tanto, ¿qué haremos? Haremos también estatal y autonómica. A 9,5%, por lo tanto 0,035%,
es 9,5 euros. Y aquí también 9,5 euros. ¿Vale? Así tenemos que la cuota del ahorro es de 9,5 más 9,5, ¿sí? 9,5 por 2 es 19 euros. ¿Vale? Así, ahora ya sí que podemos integrar cuota íntegra total, que es los 2.528,4 más 19 y esto es 2.547,40. ¿Vale? Ahora ya sí que tenemos calculada lo que es la cuota íntegra. Habiendo calculado la cuota íntegra, podríamos aplicarnos unas deducciones por inversión empresarial o por vivienda habitual, pero no es el caso. Entonces, lo que debemos aplicar son las retenciones, ¿vale? Por lo tanto, decimos que la cuota íntegra en este caso es igual a la cuota líquida, ¿vale? Porque no hay deducciones de la cuota íntegra y por tanto vamos a aplicar las retenciones que haya habido. ¿Qué retenciones había? Bueno, pues retenciones. Bueno, vamos a calcular directamente la cuota diferencial, ¿sí? Cuota, y ahí veremos las retenciones. Cuota diferencial es la cuota líquida menos las retenciones, ¿sí? Cuota líquida. Vale, nosotros tenemos una cuota líquida de 2.547,40. Y ahí tenemos que restar las retenciones o los pagos a cuenta. O los pagos a retenciones y pagos a cuenta. ¿Vale? Vamos a ver, por tanto, sabemos que tenemos unos rendimientos de capital mobiliario que nos han retenido 19 euros y también tenemos unos pagos accionados del hijo de Andrés, Alberto, de 2.941,40 euros. Por lo tanto, tenemos un total de retenciones e ingresos a cuenta de 2.960,40. ¿Vale? Esto va restando, ¿sí? Así pues, la cuota diferencial, en caso de la declaración conjunta, va a ser de menos 413 euros. Vamos a poner aquí el cálculo entero. 2.547,40 menos 2.960,40 es menos 413 euros. Una vez calculada la cuota diferencial, veamos que en este caso concreto podemos disponer de unas deducciones sobre la cuota diferencial por descendientes con discapacidad y una deducción por familia
numerosa, ambas de 840 euros, que suponen un importe total de 1.680. Por tanto, la cuota, y ahora sí, esto es el resultado de la declaración conjunta a ingresar o a cobrar, ¿no? Es de -413 menos 180, que nos da -2093. Procedamos a continuación a la declaración individual. Y vamos a empezar haciéndolo por don Andrés. ¿Vale? En este caso nosotros ya sabemos que tiene unos rendimientos netos. Vamos a calcular la base imponible general. Ya sabemos que tiene unos rendimientos netos del trabajo, rendimientos netos del trabajo personal, que los hemos calculado anteriormente, de 10.712,25. Luego también teníamos la imputación inmobiliaria o las rentas de capital inmobiliario, ¿sí? Eran 121 euros, que era lo que multiplicábamos por 1,1% del valor catastral que ha sido revisado los últimos 10 años. Y luego ya en la base imponible general no teníamos ningún rendimiento más. ¿Por qué? Porque teníamos los rendimientos de actividades económicas, pero en este caso se los imputábamos a Alberto, que era su hijo. Bueno, hacíamos la declaración conjunta, se le imputábamos a su padre, pero ahora, como le hacemos la declaración individual, la imputaremos a Alberto. Por lo tanto, la suma, la base imponible general va a ser igual a 10.712,25 más 121, que es igual a 10.833,25. ¿Vale? Vamos ahora a calcular la base imponible del ahorro, que vemos, recordamos que solo tenía los intereses estos, que eran los rendimientos de capital mobiliario, los intereses de la cuenta de ahorro, pero que era una cuenta de ahorro que, si nos fijamos bien en el enunciado, es de el matrimonio, ¿vale? Por lo tanto, ahora que lo hacemos de forma separada, la declaración individual, debemos imputar solo el 50% de estos rendimientos. Por lo tanto, eh, rendimientos netos de capital mobiliario, pondremos el 50%, ¿vale? Por lo tanto, 0,5% igual a 50 euros. Los otros 50 euros se los imputaremos, los declarará doña Teresa. Entonces, la base liquidable nos quedará de la siguiente manera, la base liquidable general. Si aquí, bueno, lo podemos hacer ah, a un lado, si queréis, la base liquidable general, bueno, lo pondremos abajo, así estará más claro.
base. Era el resultado de restarle reducciones a la base imponible general. ¿Qué reducciones teníamos? La de los planes de pensiones. Por lo tanto, es los 10.833,25 menos los 2.500. Vamos a poner una fecha aquí. ¿Sí? Planes de, no, plan de pensiones. Plan de, porque era un. Y esto nos da 8.333,25 euros. ¿Vale? La base liquidable del ahorro nos queda igual. Base liquidable del ahorro es igual a 50 euros también. ¿Sí? Calculemos ahora pues el mínimo personal y familiar de don Andrés. Y lo ponemos entre paréntesis porque ya sabíamos que era don Andrés, pero para recordarlo, ¿vale? Recordad que el mínimo por contribuyente, que es al que tiene derecho todo contribuyente que realiza la declaración, es 5.550 euros. Luego tenemos los mínimos por descendientes, que los teníamos calculados, pero pensad, era 5.100, pero pensad que debemos dividirlo entre dos también, es decir, multiplicarlo por el 50%. ¿Por qué? Pues porque la otra mitad se lo imputará doña Teresa, por lo tanto, por 0,5, el 50%, es 1.550. Y el mínimo de la discapacidad también es el 50%, que eran los 3.000 por 0,5, 1.500. Por lo tanto, el total mínimo personal y familiar de don Andrés es de 9.600. Ya podemos intuir que si la base liquidable es inferior al total mínimo personal y familiar, la cuota íntegra será cero, ¿vale? Porque en este caso nosotros, digamos, no podemos o aplicamos, digamos, todo el mínimo personal y familiar a la base liquidable general y el resto lo aplicamos el resto no aplicado lo aplicamos a la base liquidable del ahorro, ¿vale? Por lo tanto, con esto sabemos que la base, perdón, la cuota íntegra general nunca puede ser inferior a cero, ¿vale? Por lo tanto, si aquí teníamos 8.333,25, perdonad, menos 9.600, esto eh, es 1.266,75 o menos 1.066,75
es decir, 0 euros. Vamos a poner que nunca puede ser inferior a 0 euros. ¿Vale? Y la cuota íntegra del ahorro. Bueno, pues se le puede aplicar la deducción esta de la reducción del mínimo personal y familiar, el resto que nos haya aplicado. El resto es este resto, ¿sí? Se le puede aplicar aquí. Por lo tanto, tenemos que 50 menos 1.266,75 que nos da menos 1.216,75, es decir, cero también, ¿vale? Por la misma razón. Por lo tanto, en este caso, la cuota íntegra sería de cero. Sabiendo esto, um, ya podemos calcular la cuota líquida, que va a ser, bueno, la suma de estas dos, bueno, la cuota, vamos a calcular la cuota integrante, ¿sí? No nos saltemos los pasos, pero bueno, ya vemos que es cero igualmente. Esto es igual a la cuota líquida. Y ahora sí que tenemos que tener en cuenta que ha tenido unas retenciones de 9,5, es decir, de la mitad de 19, después de la cuenta de ahorros que tenía el matrimonio conjuntamente. Por lo tanto, si aquí aplica unas retenciones, que es el 50% también, pues ya tenemos que de los 19 euros que le habían aplicado retención por ese ingreso de los intereses, solo se puede, digamos, o solo ha anticipado por su parte 9,5. Por tanto, haciendo esto, tenemos una cuota diferencial de menos 9,5 euros, ¿vale? En este caso, le tendrían que devolver a don Andrés, le tendrían que devolver 9,5 euros. Vamos a ver el caso de doña Teresa. Bueno, pues este caso es bastante similar al de don Andrés. Veremos que no tiene, digamos, veremos que su mínimo personal va a superar las bases imponibles y por lo tanto no tendrá cuotas, será cero, ¿vale? Pero vamos a hacer la base imponible general, no tenía, la base imponible del ahorro, sí tenía y eran 50, ¿vale? El 50 es el 50%, ¿sí? Vamos a ponerlo así, 50% de los intereses, ¿vale? Luego vamos a calcular el mínimo personal y familiar, que vamos a copiarlo de don Andrés, porque es el mismo. Fijaros,
¿vale? En este caso, voy a borrar esto. Fijaros que es lo mismo, ¿por qué? Porque tiene los 5.500 de derecho como contribuyente que es, que los tiene 5.550 que los tiene todo el mundo, luego el mínimo por descendiente es la otra mitad, del otro 50%, y luego el otro 50% también de la descendencia de una persona discapacitada, ¿vale? Esta es doña Teresa. ¿Vale? Por lo tanto, los 9.600 vemos que ya en la cuota íntegra general ya directamente no lo podemos aplicar porque es cero, pero que en la cuota íntegra, si la aplicamos en la base, digamos, del, del ahorro, pues va a ser cero porque 50 menos 9.600, sí, los 50 menos 9.600 va a ser cero, por lo tanto la cuota íntegra ya directamente también va a ser cero. Luego la cuota íntegra total va a ser cero más cero, ¿vale? Luego la cuota líquida también será cero, porque no existe ninguna deducción. Y finalmente, si aplicamos la retención del, ah, de los intereses, ¿sí? 50% intereses, vemos que es menos 9,5, por lo tanto, la 9,5, sí, la cuota diferencial es igual a menos 9,5 euros. ¿Vale? Por lo tanto, le tienen que devolver también a doña Teresa, también le tendrían que devolver 9,5 euros. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a calcular, vamos a ver el caso de don Alberto. Vemos que don Alberto, o, bueno, o no tan don porque ya es el hijo, no sé si se merece este trato, pero recordad, sí, Alberto era un chico de 17 años que pues, ya ganaba lo, lo suyo, ¿no? Tenía, digamos, una base líquida general de 14.707,02 y no tenía base del ahorro, ¿vale? Solamente base de liquidez general porque tenía esas actividades económicas, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Pues debemos ir a buscar también el cuadro de, de la tarifa, que es este que hemos utilizado antes, y calcular a ver qué nos daría. Pues sabemos que hasta 12.450 pagaremos 1.182 con 75 de cuota íntegra. Por lo tanto, cuota íntegra, cuota íntegra general será los 1.182,75 y le sumaremos el resto, ¿sí? Resto al 12% y el resto es 14.707,02 menos 1.450 por 0,12
que esto nos da 270,84. Pensad bien lo que hemos hecho antes también, que ha sido tener en cuenta el doble. Vamos a ver, tener en cuenta el doble de esto, ¿sí? Y el doble de esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo tenemos la tarifa estatal y por lo tanto queremos la estatal y autonómica y lo que hace, lo mismo que hemos hecho arriba, lo que hace es duplicar el importe. La solución de este caso de la UNED es duplicar el importe porque no nos especifica ninguna autonomía, ¿vale? Por lo tanto, con esto tenemos un total de la cuota líquida, de la cuota íntegra o el subtotal, mejor dicho, y ahora veremos por qué digo esto del subtotal, de 1.453,59 euros, ¿vale? Y ahora debemos calcular el mínimo personal y familiar, que en este caso no tiene descendientes. Por lo tanto, es 5.550. Y, sí, y también debemos aplicarle el qué, pues el 9,5 del primer tramo. Aplicaremos esto de aquí. Por lo tanto, porque los mínimos al final no es la deducción como nos dicen, tal cual 5.550, sino es esto, pero pasado por el filtro de la tarifa. Por lo tanto, ¿vale? Entonces ahora si hacemos la cuota íntegra, cuota total, tanto estatal como autonómica, haremos 1.453,59 por 2 más 527,25 por 2, ¿vale? Este por 2 vamos a señalarlo, que lo hacemos por no tenemos, o aplicamos, vamos a poner aplicamos misma tarifa en, en las autonomías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 1.852,68. Y ahora pues debemos aplicar las deducciones pertinentes, que no, como no hay deducciones, la cuota líquida es igual a 1.852,68. ¿Y hay retenciones? Pues sí, en este caso hay retenciones, bueno, pagos a cuenta, sí, pagos fraccionados, que eran de 2.941,40. Y esto pues nos da una cuota diferencial de menos 1.088, vamos a ponerlo menos
88,72. Ahora, con esto, si nos preguntaran qué nos interesa más, si hacer la declaración conjunta o individual, ante esta pregunta siempre debemos resolver los dos tipos de declaración. Hasta que no lo hacemos, no, no lo sabemos. Normalmente cuando uno de la familia gana mucho y los otros ganan muy poco, conviene más hacerlo junto porque no te pasas, digamos, de tramo. Vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso, eh, nos devuelven aproximadamente unos 2.000 y poco euros, ¿vale? Cuando lo hacíamos de forma conjunta, nos devolvían 2.093 euros. Nos devolvían un poquito más que si lo hacemos por separado, porque por separado sería menos 1.800, menos 1.088,72. No, perdón, nos devuelven incluso más conjunto, ¿vale? Menos 1.088,72, le sumamos los 9,5 que nos deben devolver también de don Andrés y doña Teresa. Esto supone 1.205,7 más o menos, aproximadamente, 1.200 y poco de devolución en el caso de la declaración individual, y en el caso de la declaración conjunta vemos que el importe es mucho mayor, menos 2.093. Por lo tanto, en este caso, ¿qué interesaría más? Seguramente ya habéis deducido, nos interesaría más aplicar la, la declaración individual porque nos devuelven más. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este supuesto.